Una sociedad se construye con todos y todas. En este momento se abre un espacio para el debate y para diferentes realidades dentro de un mismo país. Aquí comienza Aún es tiempo. Somos la voz ciudadana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Aún es tiempo de Lizani Comunicaciones. Estoy por encargo de José Ramón Lizana Godoy, conduciendo un nuevo encuentro de estas conversaciones que tenemos 2 veces a la semana, por lo menos los días martes y los días jueves, para conversar sobre la contingencia. Pero la contingencia hoy día está más interesante que nunca, porque al tremendo resultado del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de este año 2022, del cual todos hemos sido testigos con datos, con cifras, con un resultado contundente, se une también hoy día lo que me atrevo a calificar como la más accidentada ocasión de cambio de gabinete que nunca hemos tenido en la historia del país. De eso, del plebiscito constitucional, del cambio de gabinete y de lo que quieran hablar nuestros invitados, es que voy a conversar hoy día con los invitados que la producción ha gestionado para esta ocasión. Estoy hablando de Vanessa Cabello, trabajadora social, Paula Nuche, abogado, y Rodrigo Lagos, ex Ceremi de Vivienda de la Sexta Región. Bienvenidos todos a esta conversación. De medio ambiente. Sí, no me dieron la cartera, pero era la Sexta Región. De medio ambiente. Región, Rodrigo Lagos. Bienvenidos, Rodrigo, Vanessa y Paula, a esta conversación. Nos conocemos con Rodrigo, con Paula, de conversaciones anteriores, y no con Vanessa. Quiero partir contigo entonces, Vanessa, dándote la bienvenida a esta conversación. Activa tu micrófono y cuéntame un poquito cómo viste el fin de semana, en un par de minutos para conocer tus reflexiones y qué te queda a ti de este resultado. ¿Fue bueno, fue malo para ti? ¿Qué piensas? Bueno, Alejandro, mira, para mí el resultado de esta elección fue bueno, en mi caso fue bueno. Estuvimos todo el día ahí apoyando una opción, en este caso el rechazo, pero ¿sabes qué me pasó? Vi mucha soberbia por parte del otro sector, por parte de la prueba vi mucha soberbia, me tocó conversar con varias personas ese día en mi local de votación y ser autocrítica de un proceso que ellos mismos destruyeron, la verdad. Ellos optaron por denigrar a la gente del rechazo y no generar una autocrítica hacia lo que ellos hicieron mal. Eso me pasó, pero feliz con los resultados de la elección, la verdad. Bastante conforme y eso es lo que quiere el 62% del país. Y no somos unos ignorantes el 62% del país, como nos quieren hacer ver. Sí, en realidad es un tema que parece que a algunos, los más extremos de la prueba, todavía no leen bien el resultado. Alguien comentaba por ahí en redes sociales esto de tratarlo de facho pobre, de pinochetistas, de neoliberales. Parece que son situaciones que no operaron para nada bien, le hicieron mucho daño a la prueba. Yo creo también presentarle mi respeto a los 5 millones de personas que votaban a prueba porque creían legítimamente que esa era la opción y estoy seguro que la gran mayoría de esas personas no piensa, como lamentablemente algunos sectores radicales de la prueba hicieron una muy mala campaña disparándose en los pies. Ahí hay personajes como Daniel Stingo, por ejemplo, que yo creo que le hicieron pésimo favor al proyecto constitucional, o no, Paula Nuche, tú estabas por el apruebo. Recuerdo que conversamos alguna vez hace unos meses y yo te preguntaba, ¿se salva o no se salva este proceso? Tú tenías esperanza. ¿Cómo te sientes hoy día después de todo esto que ha pasado? Creo que sin lugar a dudas tenemos que valorar que todo este proceso constitucional sea gestado a propósito de ir generando diversas etapas democráticas. Hoy día tuvimos una elección en donde tuvimos que evaluar si es que el texto satisfacía o no los anhelos de los ciudadanos chilenos. Yo quería un cambio constitucional, creo que era una oportunidad de generar las bases mínimas democráticas para poder avanzar en la gobernabilidad y también en derechos que hoy día no tenemos asegurados y que son fundamentales para el desarrollo. Pero sin lugar a dudas, la propuesta final, que terminó siendo matizada por un pluralismo jurídico, por sistemas de justicia múltiple, por
un sistema de gobierno totalmente nuevo, por decirlo de alguna manera, y que viene a ser un invento, creo que caló profundamente en el corazón de los chilenos, que entendieron que no era una propuesta a propósito de las demandas ciudadanas que se levantaron como necesarias para poder mejorar la calidad de vida de los chilenos, sino que como una revancha ideológica. Creo que en parte también el resultado de esta elección, siendo un, teniendo un votante nuevo que no participaba en elecciones con que esto que fuera el voto obligatorio, muestra también que el chileno es un votante moderado y que, claro, queremos cambios, pero queremos cambios de forma paulatina y segura, no tirarnos al abismo y probar con experiencias que no tienen la posibilidad de ser comprobables en la experiencia comparada, y también que no son económicamente factibles, porque también cuando uno trata de generar certeza jurídica y aseguramiento de los derechos, tiene que ver de qué manera los va a financiar y de qué manera los va a poder implementar. Pero aquí no tuvimos nunca la certeza entre cuál era el derecho fundamental y el derecho absoluto, sino que un catálogo de derechos que se suponía que en algún momento tenían que cumplirse y hacerse realidad, pero sin ningún tipo de priorización. Y yo creo que eso es lo que la gente se dio cuenta. Cuando hablan de que hay desinformación y que poco menos que la gente que votó no sabe lo que vota, tenemos que entender que el gobierno también actuó bajo el silencio de la Contraloría y bajo también diversas actuaciones en donde se invirtió en muchos ejemplares. ¿Cómo olvidar el kiosco que se instaló afuera de la Moneda que entregaba, o al mismo presidente entregando ejemplares autografiados de la propuesta constitucional? Entonces creo que claramente se genera una falta de respeto hacia el elector, y ojalá que en el futuro eso se tome en consideración cuando esos mismos grupos después anden pidiendo el voto. Muy buen análisis, sobre todo viniendo de alguien que estuvo comprometida con el proceso y que quería que esto funcionara. Es notable, 103 derechos sociales, la gente no se lo creyó. Eso habla muy bien de la racionalidad del votante nacional. Rodrigo Lagos, me imagino que tú estabas por el rechazo, así que el resultado te tiene que haber satisfecho. ¿Cómo viviste la jornada? Aparte de que Rodrigo, junto con una veintena de invitados, participaron en la cobertura que hicimos con A un Destiempo, Estudio Ciudadano, el día domingo, en 2 bloques, 6, 8 horas que estuvimos transmitiendo. Así que les recomiendo que vean eso. Hubo unas conversaciones muy, muy interesantes, porque es interesante lo que decía la gente durante el proceso y lo que dicen algunos después. Rodrigo, activa tu micrófono para que me cuentes tu sensación. Ahí sí. Sí. Buenas noches ya. ¿Cómo están? Un gusto en saludarles. Efectivamente, yo estoy feliz por el resultado. Soy del 20% que votó que no necesitábamos una carta magna desde cero. Y bueno, por lo tanto, claro, tenía cierto temor de que esta elección o esta votación fuera adversa a mi pensamiento y a mi creer. Y felicitar a Paula, porque por lo que indicó recién prácticamente iba por el rechazo con todo lo que dijo, porque todo lo que planteaste efectivamente eran temas que en realidad yo nunca escuché en el inicio de las solicitudes. A ver, primero, yo nunca escuché, y esto a lo mejor es una crítica para mi ex jefe, que era el presidente Piñera, yo nunca escuché la solicitud de una nueva constitución. Partamos por ahí. Luego que se abrió el proceso de la nueva constitución, aparecieron, bueno, los Stingos, ¿cierto? Los Pikachu, etcétera, pero nunca se guiaron efectivamente por unos 4 o 5 pilares, si mal no lo recuerdo, que la Junta de Vecinos o la gente en común solicitaba, ¿cierto? Que era seguridad, salud, pensiones y obviamente una que se me escapa por ahí o un par. Y que eso finalmente se difuminó en esta carta magna que se suponía debían construir, ¿cierto? Al final, partir de cero, modificaron absolutamente todo, cosas que nadie pidió, cosas que nadie se imaginó, ¿cierto? Como en un inicio, el himno nacional, la bandera, ¿cierto? Que por lo demás es muy hermosa. Y se vieron involucrados en una cuestión, yo creo que en una soberbia tremenda, como bien lo dijo Paula, empezaron como a ningunear al resto de la gente, como que se vieron con tanto poder en algún momento pensando en que, claro, la votación había sido tremenda,
pero finalmente eso no era lo que quería la gente, ¿ya? ¿Cierto? Sin desconocer ahora a la gente, igual le interesó mantener esta constitución. Muchos quieren efectivamente mejorar, modificar ciertas partes, ¿cierto? Pero como una constitución, digamos, inteligente, ¿cierto? Que nos protege de lo que es el poder del Estado. Aquí se habló por un montón de derechos. Recordemos que todos los derechos son pagados, por lo tanto había una carga tributaria tremenda. Creo que mantener esa constitución era algo de 20.000 millones anuales. Por lo tanto, se sabía que eso venía con una alza de impuestos importante. Ya el señor Boric pidió casi 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Ya estamos metidos en un tremendo forro. Imagínense lo que era todos los años tener esa misma cantidad. Por lo tanto, yo creo que también la gente pensó, la tarea aquí era de quienes modificaron la Carta Magna, que ellos debían transmitir la tranquilidad y lo que quería la gente finalmente, y que no supieron hacerlo. En realidad, y siguen, y siguen. Uno sigue viendo noticias en donde hay una constituyente que hoy indicó que la gente de las poblaciones tenía aspiraciones de vivir en villas. Entonces yo no sé cuál es lo malo de eso. Siguen insistiendo en los fachos pobres, que a mí por lo personal no me molesta, me pueden decir todo lo que quieran, pero esas cosas a la gente ya como que le cansaron, creo yo, por lo menos. Hay mucha gente de la apruebo que votó rechazo por lo mismo, porque no habían pedido esos cambios, tenían una gran esperanza, ¿cierto? Muchos de ellos emborraron la constitución de Pinochet, que le llaman todavía. Entonces sigue esa odiosidad dando vueltas. Ya espero que, se supone que viene una nueva modificación a la constitución, van a hacer un nuevo proyecto, etcétera. No sé, yo no estoy de acuerdo con eso tampoco, pero esperemos que si se va a hacer algo, sea de manera seria, ¿cierto? Que por lo menos acapare el 90%, si es una carta que nos tiene que contener a todos, no solo un mínimo sector. Continuemos con eso que acabas de mencionar, Rodrigo, porque yo estoy en la línea, yo estoy un poco en la dura, por decirlo así, en el sentido de que les voy a leer lo que dice el artículo 142 de la actual Constitución, que es bastante claro y que emana del acuerdo del año 2019, con el cual se abrió todo este proceso, que dice clarito que si la cuestión planteada al electorado del plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. No dice que este partido se vuelva a jugar. Este partido ya se jugó y se perdió por goleada. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos? Porque por una parte está este texto, que yo digo que hay que cumplirlo, porque eso fue el acuerdo, pero también uno tiene que reconocer de que hay un anhelo, no sé qué tanto, pero hay un anhelo de mejorar lo que tenemos, de introducir cambios, de que seguramente, y si uno toma el texto que se rechazó, vamos a encontrar muchas cosas que son útiles, que son tal vez necesarias, que tal vez haya que incorporar. La pregunta, y ahí te devuelvo entonces la palabra partiendo contigo, Vanessa, ¿cómo lo hacemos? Solamente esta convención nos costó, ahí ustedes podrán buscar la información más precisa, pero estamos hablando entre 20 y 25 mil millones de pesos. Por ahí vi una información de que se hablaba de más de 100 mil millones de pesos, si empezamos a sacar la cuenta, desde la primera convocatoria del primer plebiscito, el plebiscito de entrada, con todo lo que eso significa. ¿Es el mecanismo de una nueva convención? ¿Hay que reformar la actual constitución? ¿Se hace esto a través del Congreso actual? ¿Se debe llamar a un grupo de expertos? ¿Una convención mixta? Abro entonces el espacio para escuchar vuestras opiniones respecto de cómo se supone que seguimos el proceso. Vanessa. Alejandro, mira, hoy no sé si ustedes pudieron tener acceso a la encuesta Ipsos me parece, que dice que el 54% me parece de las personas encuestadas está de acuerdo con que debe haber un nuevo proceso y debe haber una nueva constitución, pero está escrita por un comité de expertos. Yo creo que eso debió ser desde un principio y creo que o sea, por lo menos yo y la mayoría de las personas estamos de acuerdo de que debe haber un cambio, deben haber modificaciones a la Constitución en su fondo, en su forma, pero creo que siempre debió ser en base a un comité de expertos y hoy la ciudadanía lo dice y hay una encuesta que hoy lo respalda.
Eso es lo que te puedo decir en cuanto a eso. Ya, perfecto. Paula, ¿cuáles son tus opiniones sobre esta materia? Bueno, primero que todo manifestar como aclaración, yo en el plebiscito de entrada voté apruebo, porque sentía que era una salida democrática, dado en consideración que la actual constitución, mal llamada constitución del 80, ya que tiene una infinidad de reformas y la más importante a propósito de lo que generó Ricardo Lago, ha sido bastante cuestionada y claramente hay derechos que se deberían profundizar para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y como estuve en varios programas anteriores, traté de mantener la esperanza intacta hasta que ya en enero de este año, claramente, con la incorporación, por ejemplo, del aborto, con la incorporación de un sistema político totalmente que no tenía ningún tipo de sentido, ni una garantía de gobernabilidad, sistemas de justicia diferenciado, entre otras cosas, claramente que primero partí con las alertas amarillas y después claramente con el alerta roja. Creo que hoy día es fundamental, si bien tenemos desde la legalidad la estructura de que claramente hoy día nos sigue rigiendo la actual constitución, tal cual como mencionaste en un comienzo, creo que tal cual como dice Vanessa, es fundamental también comprender de qué manera también tenemos sintonía con la comunidad y podemos avanzar. Pero creo que sin lugar a dudas no hay que correr el riesgo de las cosas que ya se cometieron, los errores que vivimos, que creo que en parte es porque somos una democracia bastante en pañales en Chile, a propósito de la toma de decisiones, y además que tenemos mucho miedo, de alguna forma, en haber establecido requisitos. Yo manifesté en un comienzo que quizá cuando se escogió lo que fue la Convención Constitucional, se debió haber puesto el requisito mínimo de ser abogado. Tenemos abogados medioambientalistas, abogadas feministas, abogados que son expertos en derecho canónico, abogados especialistas en participación, en derecho a la salud, en diversas áreas y de distintos sectores políticos. Pero por lo menos hubiéramos tenido una base de interpretación que fuera más coherente, con nociones de derecho constitucional. Hoy día tenemos esta propuesta constitucional que se rechazó, menciona una decena de veces la palabra participación y objetivamente es una constitución poco participativa, que solamente establece un mecanismo nuevo, que viene a ser la iniciativa popular de norma, pero control ciudadano de la política, nada, pero es reiterativa con la participación, y creo que esos vicios de forma y de fondo, sin lugar a dudas, se hubieran evitado, quizás hubiéramos tenido personas que saben hacer una constitución. Es como cuando alguien va a comprar pan, se supone que el que hace pan es porque sabe, yo no me metería a hacer pan. Entonces, cada uno tiene ciertas habilidades que tiene que utilizarlas. Creo que sin lugar a duda hay que avanzar, y aquí quiero citar algo que me pareció bastante coherente que escuché al exministro Isidro Solí, respecto de que debería entregarse, en parte, primero generarse un debate, generar un clima constitucional y no ser apresurado. Yo he escuchado a algunos personeros de gobierno, que me parece totalmente imprudente, de que poco menos tenemos que terminar el año con otra elección, entendiendo que el mismo CERVEL manifestó que desde enero en adelante podría venir una elección desde los plazos legales establecidos para generar otra forma de elección, por llamarlo de alguna manera. Pero siento que eso de hacer las cosas a la chilena, a la rápida, no ha traído repercusiones negativas. Por lo tanto, yo primero generaría debate en las universidades, en los órganos del Estado, también en las municipalidades, con sus respectivas competencias, oficinas de participación, unidades de participación, de ir generando un diálogo constitucional y después de eso ir evaluando de qué manera avanzamos. Pero ir a una elección a secas o determinar que el Congreso me parece un poco irresponsable, porque estamos recién generando una especie de priorización de los derechos. Yo manifesté desde el comienzo, para mí es importante lo que significa la salud, el tema de la participación y el agua. La participación, porque siento que es la llave que nos va a abrir las 1000 puertas. No hablo de una democracia directa, pero sí hablo de mecanismos que nos aseguren tener un rol fiscalizador como ciudadanos y poder tener una salida de escape con este presidente, con el que vendrá y con los que en el futuro vamos a tener. Si es que no nos gusta cómo lo hace, tener la posibilidad de removerlo mediante, por ejemplo, un referéndum revocatorio, alguna salida a partir de algún plebiscito. Cuando estaba la crisis institucional, mucho se trataba de presionar la renuncia del expresidente. Hoy día tenemos también una crisis de gobernabilidad, pero en ningún caso tenemos la posibilidad de tener una opción respecto de una salida institucional, como se dice, el actuar cuando existe una crisis profunda. Entonces, de mi modo de ver, creo que hoy día, por lo menos los meses que quedan de este año, debería ser ir centrando en el debate, más allá de las encuestas, cuáles son los derechos que deberían ser analizados y profundizados, porque si no vamos a tener de nuevo
eventualmente otra convención que va a tener otro catálogo de derechos, otras interpretaciones, y que en definitiva no vamos a saber diferenciar los derechos fundamentales de los derechos absolutos, y vamos a, de nuevo, a volver a generar un tremendo gasto fiscal sin tener la certeza de la eficacia de dicho proceso. Por lo tanto, yo creo que hay que generar un espacio de reconciliación nacional y de diálogo antes de la determinación del mecanismo que se vaya a utilizar. Gracias, Paula. A propósito de lo que mencionaba Vanessa de esta encuesta de Ipsos, aquí estoy viendo, por ejemplo, se los puedo compartir incluso, vamos a ver acá, si nos permite el sistema compartir. Sí, a ver, pantalla 1, pantalla 2, no, pantalla 2 tiene que ser. Ahí está. Ahí está. El tema que tengo con esta encuesta es que dice que es del 5 de septiembre, pero no aclara en la lectura si se hizo antes, durante el fin de semana largo o antes del 4 de septiembre, o se hizo inmediatamente después, o sea, hace pocas horas. Si se hizo antes del 4, bueno, no recoge entonces el resultado de el plebiscito, y si se hizo inmediatamente después, bueno, no sé si es muy confiable preguntarle a la gente en pocas horas y sacar una conclusión como las que saca este informe. Dice, por ejemplo, que de acuerdo a la medición, frente al triunfo del rechazo, claro, un 78% de los encuestados cree que se debe avanzar en una reforma de la actual Constitución. Ahí se había caído Paula, la agregamos de nuevo. Si lo alcanzaste a escuchar, Paula, esta medición, que como te digo, no se sabe si se hizo antes del 4 de septiembre o inmediatamente después del 4, y ya estamos a 6, ¿ah? Dice que un 78% de los encuestados cree que se debe avanzar en una reforma de la actual Constitución. Así, la idea de una nueva Constitución sigue siendo un deseo importante en la ciudadanía, según la encuesta realizada por Ipsos. El 68% quiere una nueva Constitución y, por contrapartida, solo un 13% cree que la Carta Magna debe mantenerse sin cambio en la actual Constitución. No obstante, respecto al mecanismo existe una variedad de opciones. Por ejemplo, un 39% apoyó la opción de que el presidente debe llamar a un nuevo plebiscito para que la ciudadanía elija el mecanismo de un nuevo proceso constitucional, mientras que un 30% apoyó la opción de que las fuerzas políticas deben elegir el camino para un nuevo proceso constitucional. Por último, un 24% consideró innecesario iniciar un nuevo proceso constitucional. Rodrigo Lagos, ¿qué te parece esta cifra y cuál es tu opinión respecto de cómo se supone que seguimos? Yo estoy súper de acuerdo con Paula de que nos dejen descansar unos meses por lo menos, porque este plebiscito constitucional de salida es la guinda de la torta de un proceso que llevamos ya, ¿cuánto? 2, 3 años en proceso electoral. Es como mucho, ¿ya? ¿No? ¿O no, Ricardo? ¿O no, Rodrigo? Sí, pues harto, hay que... O sea, yo creo que hay que poner orden primero. Ya la gente está cansada de lo que no poder pasar por la Plaza Italia, no sé, por disminuir los niveles de delincuencia. O sea, uno quiere estar un poco tranquilo ya, ¿cierto? Y esta cuestión, el estallido social generó una división tremenda. Los temas de conversación en juntas de amigos, gente conocida también, tocan fuerte de repente. Por lo menos yo creo que hay que dejar de cantar un poco, dejar que el presidente haga algo, no sé, con la toma de las plazas. Lo que quiere la gente en realidad es estar un poco más tranquilo, ¿cierto? Dar un poquito más de estabilidad. No olvidemos que esta cuestión generó una fuga de capitales tremenda. Se sumó lo del COVID, niveles de cesantía, el nivel de inflación, que es una cuestión, un tema netamente interno, el valor del dólar. Seguimos hablando de problemas internos, nomás de descontrol o de poco manejo de la economía interna. Entonces, volvamos a hacer un poquito lo que éramos antes. Pues. Si el neoliberalismo, como le llaman, es un liberalismo que nos gusta a todos en realidad, ¿cierto? La opción de elegir nada más. A mí me interesa eso, poder elegir lo que yo quiera y que me dejen trabajar y estar en una parte segura. Ahora, Rodrigo, solamente aportarte a propósito del neoliberalismo, entre aquellos que no entienden lo que pasó, Daniel Núñez, del Partido Comunista, dijo ayer, lo leí en La Tercera, de que fueron ingenuos y que nunca entendieron que no podían derrotar de una al neoliberalismo. Yo creo que ese es el tipo de frases que a mí me ofenden, porque uno
valora el mercado, pero también sabemos que el mercado tiene sus fallas y no somos tontos y queremos que esas fallas se mejoren bueno, y sabemos que hay mecanismos como que el Tribunal de Competencia, que es Fiscalía Económica, que son perfectibles, pero no que signifique que la vamos a borrar de la faz de la tierra y vamos a reconstruir todo de nuevo. Entonces, lo pongo a propósito de estos que parece que todavía no están leyendo bien el resultado No, del plebiscito. yo creo que a la economía le llaman despectivamente neoliberalismo, era como que es como que nosotros llamáramos al Frente Amplio neocomunismo, pues es una cosa así. No olvidemos también que esto, todo se tiene que pagar de alguna forma, ¿cierto? Todo necesita financiamiento. Quienes llaman al neoliberalismo, obviamente, en un proceso histórico de varios años atrás, han ido creando o metiendo esa frasecita en la mentalidad de la gente, ¿cierto? Sabiendo que es uno de los temas eje, ¿cierto? Un tema importante también es la economía de los países. Con eso se financia todo, finalmente, ¿cierto? Por lo tanto, hay que ir avanzando en eso, hay que generar unión, descansar un poco. Yo soy del 24%. Yo creo que la Constitución no necesita, o sea, necesita mejoras, sí, actualizaciones tal vez, pero no creo necesario que haya que de nuevo generar un proceso que conlleva un montón de recursos. Si es así, yo me inclinaría además por el 30 o 36%, si no me equivoco, que es un comité de expertos, para que sea una cosa seria. A mí me hubiera encantado poder ir a ver cómo debatían en ese hemiciclo los artículos que se discutían, pero con el clima que había tanto afuera como adentro era difícil poder llevar a los hijos, la gente también, a ver cómo es la participación en política, la participación ciudadana en la política, ¿cierto? Yo creo que a harta gente le hubiera gustado, hubiera sido un bonito encuentro de todos, para poder ir aprendiendo. Además, que por lo demás, yo creo que también es necesario que la gente estudie, o no estudie, sino que se involucre más en lo que era el ramo antes, ¿cómo se llamaba? Educación cívica. Educación cívica, que no sé por qué lo sacaron. Educación cívica, ¿qué falta que nos haces? Falta de educación financiera, que sepan de dónde viene la También. plata, mucho de eso, para que entiendan cómo funcionan los sistemas. No estoy llamando ignorante a nadie, pero uno y mucha gente se ha preocupado un poquito más de entender cómo funcionan los sistemas. A la gente que le gusta elegir y a la gente que le gustan los menos impuestos, quiere la libertad. Es así de sencillo. No sé si es bueno llamarlo derecha o izquierda, pero la gente como que le tiene el temor a que le llamen, ese pensamiento es de derecha. No sé, yo creo que la mayoría de la gente piensa eso. Ya, prefiero llamarlo también que tener o libertario, prefiero llamarlo, ¿cierto? O que aman la libertad simplemente para no llamarlo derecha-izquierda. Pero eso son todas cosas que nos hacen falta, mucha educación financiera. Uno se da cuenta que la gente en realidad es tan fácil engañarla como ocurrió durante todo este tiempo. Por lo tanto, también es importante que la gente que esté y que vaya a escribir este proyecto sea sincera. A veces la verdad molesta, ¿cierto? Pero en estos procesos donde por lo menos tenemos que estar todos metidos, no ese poquito que hizo este proyecto de constitución, reúna a la gente más que desuna. Chile tiene que volver a hacer lo que fue. Retrocedimos prácticamente 20 años con todos estos niñitos que se dedicaron a quemar el metro, con todos los desmanes que se le ocurrió, el desprestigio carabinero, el desprestigio de las Fuerzas Armadas, que no tengo idea por qué fue. No quiero referirme al manifiesto de un partido que existe en Internet para no nombrarlo, pero calza perfectamente con todo eso que fue ocurriendo, ¿cierto? Armando. El más triste de todo esto era Maduro. Hoy día reclamó ¿cuánto? Por lo que había ocurrido. Entonces, yo no creo que Maduro le haga un favor a la gente que quiere efectivamente cambiar la Constitución. Yo sé que hay gente que la quiere corregir, que la quiere arreglar, incorporar temas puntuales en eso, pero no olvidemos siempre que el foco es la protección del Estado hacia la sociedad civil. Eso es una Constitución. No olvidemos también los importantes que son la salud, seguridad, el sistema económico y el sistema político que queremos que nos gobierne. Y yo creo que hay temas así
que Chile no debiera ya tocar, sino que mejorar. Y otro, efectivamente, tal vez incorporar. Gracias, Rodrigo. Dijiste varias cosas que me recordaron cuestiones que han pasado antes y después, como por ejemplo que la primera reacción de Gustavo Petro, actual presidente recientemente electo de Colombia, ante el triunfo del rechazo este fin de semana fue revivió Pinochet. O sea, una frase que creo que es inoportuna. Hasta Evo Morales, el expresidente boliviano, tuvo mejores palabras para el pueblo chileno. Y respecto a educación, sí, es verdad, hay gente que todavía no sabe lo que es el IPC, el índice de precio al consumidor, y por ahí me enteré que muchos se enteraron de que pagaban IVA solamente hace un par de años cuando se obligó a que las boletas se desglosara del precio total, el precio neto y el precio IVA. Y hay gente que está reclamando por qué un supermercado les cobraba de más, porque recién se enteraron. Este 19% que ¿qué está haciendo aquí? Esto me están cobrando de más. Ahí se enteraron de que durante toda la vida han pagado impuestos al valor agregado. Hoy día tuvimos cambio de gabinete. Quiero que toquemos un poco ese punto, pero necesito hacerles un par de preguntas rapiditas, por favor, que me lo respondan, porque yo siento que entre las tantas lecturas que podemos sacar de este resultado, que yo creo que vamos a tener que seguir reflexionando de qué fue lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó, es que tengo la sensación de que yo participé de muchos paneles, tanto como invitado como también como en este rol que tengo hoy día de entrevistador. Y cuando le preguntaba a muchas personas que estaban por este proceso, apoyándolo, ¿por qué esto era bueno? ¿Qué tenía de bueno este proceso? Una de las respuestas que más salían era de que, mira, esta es primera vez que este es un proceso ampliamente democrático, paritario, con pueblos originarios, con una legitimidad de origen. Discúlpenme, pero yo leo, después de este resultado, que tal como decía Deng Xiaoping, a la gente no le importa si el gato es blanco o es negro, sino que case ratones. O sea, que la legitimidad de la Constitución le importa mucho menos a que ésta sea eficiente. Entonces, siento yo, y por eso que les quiero hacer la pregunta a ustedes, ¿qué piensan de esto? Que la tesis de la paridad salió a lo menos debilitada, porque esta muy paritaria será esta constitución, pero no dio el ancho. La tesis de los escaños reservados, que a mí me parece que fue un exceso, 17 escaños reservados, y este indigenismo extremo también salió deteriorado. ¿Tendremos que repetir estos cánones en el próximo proceso, Vanessa? Yo creo que no, Alejandro, y mira, y voy a ser bien honesta y te voy a decir, la gente rechazó esto que podría haber sido algo muy lindo, esto lo convirtieron en un circo. La gente rechazó porque lo hicieron mal, privilegiaron algunos sectores solamente, como el sector indígena, que se veía bastante beneficiado con esta nueva propuesta. Rechazaron porque pusieron cosas de las cuales la gente no había pedido. Rechazaron porque no cumplieron lo que prometieron, no fueron austeros, no se lo tomaron con seriedad y respeto hacia la gente, porque este proceso lo merecía. Rechazamos porque al último salieron consultando a la comunidad qué es lo que quería. También rechazamos porque hasta con faltas de ortografía estaba esta propuesta. Entonces, se rechazó por varios motivos y te puedo seguir diciendo muchas cosas, pero se lo tomaron a la ligera y lo transformaron en un show de lo más pobre que hay. Algo que podría haber sido súper lindo el tema de la nueva constitución. Se lo tomaron a la ligera y esto era algo para unir al país. Y pecaron de soberbios. Gracias, Vanessa. Paula, ¿la paridad sigue viva después de esto? ¿Los escaños reservados siguen vivos después de esto? Primero que todo, quiero aprovechar la tribuna y la oportunidad de estar en este programa para hacer una acotación respecto de una diputada de izquierda que tuvo la oportunidad para faltarme el respeto cuando yo declaré públicamente que iba por el rechazo, manifestando que yo sentía que la Carta Fundamental se trató de politizar. Y me responde públicamente diciendo de que poco menos yo no entiendo el concepto de una constitución y que por eso se llama Constitución Política de la República. ¿Quién fue, Paula? ¿Quién fue? Yo siento que cuando las cosas no son importantes, mejor es no relevarlas, pero la gente de la provincia de Linares está pública en redes sociales, pone la publicación de rechazo y aparece de inmediato. Lo que me llama la atención
es que cuando establecer que, porque la Constitución se llama Constitución Política de la República, tiene que sentar las bases políticas, me parece un poco absurdo, tomando en consideración que las constituciones nacen en el mundo principalmente porque son un control a la clase política, porque establecen, así como los derechos individuales, los derechos colectivos, la estructura de la nación, pero también un paralelo al poder para generar, primero, la teoría de la separación de los poderes del Estado y por otra parte un equilibrio entre ellos mismos. Entonces, claramente ese desatino, esa soberbia y esa forma de ningunear al otro porque piensa distinto, creo que pasó la cuenta en esta elección. Creo que cuando se habla de que alguien es ignorante, es una ofensa quizás más terrible que cuando uno habla una grosería. Por eso yo no voy a decir que la honorable es ignorante, sino que yo creo que lamentablemente quizás le falta un poco de información, sobre todo de noción constitucional, para establecer que en ninguna parte del mundo una constitución política viene a generar tintes políticos ni ideologizados, sino que viene a sentar las bases, que establece las bases mínimas en cómo nos vamos a organizar. Miremos la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Alemania, entre otras, versus constituciones como la de México, Nicaragua o Ecuador, que tienen una multiplicidad de derechos y en donde sabemos también que la calidad de vida y el desarrollo de dichos países no es el que yo creo que aspiramos los chilenos, tomando en consideración el estándar que estamos y hacia dónde queremos avanzar. Respecto del tema de los pueblos originarios, me parece fundamental manifestar que yo creo que debería existir un reconocimiento constitucional, pero no estoy a favor de lo que se propuso de las autonomías territoriales, no estoy a favor de generar un aprete, ni un amarre, ni un candado a propósito de la consulta y del consentimiento. La consulta hoy día existe y es un mecanismo poco eficiente porque tiene baja participación, y tener que generar un consentimiento para la realización de ciertas políticas que tienen relación con los temas en territorios indígenas y con los relacionados me parece totalmente un exceso y que vulnera totalmente la igualdad ante la ley. Por eso mismo, hoy día tenemos el resultado tan abismante del rechazo. Respecto del tema de los escaños reservados, siento que es necesario también un poco generar un equilibrio electoral. Esto a propósito de que si existiesen o siguieran manifestándose, debería ser claramente a partir de la densidad poblacional que existe en los territorios y no a dedo, como vimos que ocurrió en la Convención Constitucional, que terminó exacerbando un sector que claramente en encuestas anteriores al plebiscito se establece que el mismo, por ejemplo, que no consideraban necesario el separarse en diversas naciones con autonomía. Entonces, es llamativo que un grupo habla de lo que se arroga lo que quiere una parte de la población y esa parte de la población, de otra manera, manifiesta algo totalmente diferente. Respecto al tema de la paridad, creo que en el último tiempo hemos avanzado mucho en la materia. Me parece fundamental seguir avanzando, pero sin lugar a dudas, por ejemplo, yo les cuento el caso puntual. Yo fui candidata a diputada por el Distrito 18, la única mujer independiente que juntó firmas. Siento que hoy día, más que estar mirando el tema electoral o la paridad o los escaños reservados, hay que ver de qué manera vamos a hacernos cargo del sistema electoral que tenemos. Yo no sé si sea tan democrático esto de la elección por lista y en donde salen diputados que a veces tienen un 1% o menos, y lo vemos en la región metropolitana, y hasta diputados que se arrogan tanta representación y que están en el debate y que uno los ve constantemente en la televisión y que fueron arrastrados por otros. Yo creo que hay que pensar de qué manera vamos a acabar esos vicios. Claro, justamente, disculpa que te interrumpa, en esta elección reciente, pasada, parlamentaria, hubo 4, si antes nos quejábamos de parlamentarios que habían sacado menos del 5%, como Gonzalo Vinte, que era del 1%, en la última elección parlamentaria hubo 4 parlamentarios que salieron con menos del 1%. Yo realmente, Paula, creo que eso es un escándalo. Eso es inadmisible, ese tipo de cosas se deben corregir. Por favor, te devuelvo la palabra. Para sintetizar, yo creo que deberíamos pensar quizás una modificación, pero también tiene que ser con tiempo, discutible y analizable. Yo escuchaba a una colega que decía quizás el voto para que, a mí me decía, me hace sentido el tema de la más participación de las mujeres, pero quizás elegir un hombre y una mujer y que las primeras mayorías sean electas en los escaños parlamentarios, por ejemplo. Otra de las cosas que he escuchado es manifestar cierta cuota, pero solamente en las listas.
o en los grupos que se inscriben por partidos políticos. Pero también yo creo que más que el tema hay que avanzar hacia realmente un sistema más proporcional que diga las 5 primeras mayorías, las 4 primeras mayorías son los que tienen los escaños parlamentarios, por ejemplo, porque hoy día claramente merma nuestra democracia esta infinidad de parlamentarios y también lo vemos en el caso de los concejales, que a veces sale un concejal de un partido con muchos votos, pero que arrastra a uno o dos que tienen 200, 300 votos, y siento que eso tampoco es respetar la voluntad soberana de la nación. Entonces creo que hay que avanzar, pero también hay que mirar hacia dónde está hoy día la desigualdad. Y yo creo que hay una desigualdad grave a propósito del sistema electoral. Conversarlo, debatirlo y ver de qué manera llegamos a una solución. Es mi punto de vista. No tengo la verdad todas las cosas, pero creo que por ahí podríamos también generar, desde ya, ir reflexionando cómo avanzamos para que sea más democrática la forma en cómo escogemos a las autoridades. Independientemente si son hombres o mujeres. Me parece muy interesante lo que plantea, porque si el sistema macro está malo, después querer arreglarlo con este tipo de situaciones de preferencias que parece muy justificada, pero que si el sistema en general está malo, está difícil arreglarlo con cuestiones accesorias. Rodrigo, un minutito para que vayamos al otro tema del cambio de gabinete, que quiero también conocer vuestras opiniones al respecto. Escaños reservados, paridad. ¿Seguimos con eso o hay que morigerarlo a lo menos? O lo Espérame, eliminamos derechamente. a propósito de lo que estaba diciendo Paula, y te respondo al tiro lo que creo de lo otro. Estaba viendo en Facebook Lenin Arroyo, que es un consejero regional de acá de la región de Higgins, publica a propósito de lo que hemos hablado todos y lo que habló Paula, de los arrogantes. Les leo súper breve el texto, dice que este fue Nicolás Núñez Gangas, que es un ex constituyente. El que se estaba bañando. Buenos días. ¿Cómo? Es el que se estaba bañando. Ya, Es el que votó en claro, el que lo representa en la región. Que dice. El que habla pésimo de las dueñas de casa también. Ese mismo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo amanecieron mis señoras rechazonas, dueñas de casa, que no se les pagará ni uno hoy por las labores domésticas realizadas? ¿Cómo van esas lagunas provisionales? Linda jornada. Aproveche de ir a hacer alguna actividad deportiva, vaya al cerro antes que se lo cierren y terminen de llenarlo de paltos o pinos. Ah, y último consejo, junten agua. Besitos Chile, feliz mes de la patria emprenda. Esa es la clase de gente que finalmente, no sé si entiende o no el proceso, pero obviamente es una persona que no entendió nada, no sé. Bueno, ya que le di tribuna a él, pero lo importante era que supieran que Vanessa me aclara que el niño, o tú, Alejandro, me dijiste que se estaba bañando, ¿cierto? Él es el niño. Conversa más o menos con su ducha y las tonteras que habla. Escaño reservado. Yo, la verdad, respecto al escaño reservado, no estoy muy de acuerdo. Prefiero que se haga la voluntad, lo mismo que con las paridades. A mí no entiendo. Yo fui criado por puras mujeres, como lo dije en el programa el día domingo. Yo creo que la mujer es súper capaz de representarse por sí misma, no que una ley la impulse o la empuje. Aquí la ley en ninguna parte dice que la mujer es menos o que el hombre es más, o si lo ponemos al revés, o que el hombre es más y la mujer es menos. En ninguna parte de las leyes aparece eso. Sabemos que tienen que tener una mayor participación. Sabemos que en las votaciones también tienen que haber mujeres. Pero intervenir la voluntad de cada persona en una votación, creo que eso no corresponde. Cada uno sabrá por quién vota, hombre o mujer, o por simpatía, o por gusto, etcétera. ¿Sí? Pero ocurre que ya hay partes en donde está ocurriendo esto de la paridad, sobre todo en las empresas públicas, que están poniendo mujeres, y espero que no se sientan ofendidas Vanessa ni Paula, pero están poniendo mujeres no por capacidad, sino que simplemente por paridad. Yo no sé si eso esté bien o mal. Entran muy nerviosas porque las ponen ahí, ¿cierto? Porque tienen que generar o ocupar el cupo. Entonces esto genera problemas. ¿Por cumplir, Rodrigo? ¿Por cumplir? Por cumplir un cupo. Es la gestión. Pues. Mire, en la policía yo fui detective. Yo soy detective de la época de cuando empezaron con este temita de la gestión. ¿Qué pasaba a fines de mes? Había que cumplir con la gestión. ¿Y qué significaba la gestión? Que había que, por ejemplo, detener 5 personas con porte, 5 personas por órdenes vigentes, así. Y al siguiente año, del mismo mes, había que aumentar por lo menos en 1. Entonces, ¿qué incentivo de investigación genera eso?
Lo mismo ocurre con este tema de las gestiones. La gestión es buena para tener números reales, pero no para desincentivar en realidad este tipo de cosas que estoy explicando. Por eso a mí me genera un poquito no sé si de rechazo, ¿cierto? Pero de duda en plantear esta forma como por decreto, digamos, la capacidad de una mujer. Yo creo que va a llegar un momento en que vamos a hacer 50 y por 50, puede ser, o capaz que las mujeres sean más, pero siempre por capacidad. Yo tengo mi pareja que es súper capaz de lo que hace, de hecho ella es supervisora en donde se desempeña. Mi mamá es dueña de casa, lo hace muy bien, ella optó en un momento por ser dueña de casa, mi hermana es psicóloga y se ha ganado todo, no por paridad, sino que, y yo espero que en ningún momento a ella la pongan en algún lugar por paridad y a todas las mujeres. Eso es lo que creo de eso. Es un tema relevante que tenemos que seguir conversando. Este espacio hoy día, a ver, nosotros con José Ramón Lizana Godoy quedamos muy contentos con lo que hicimos el fin de semana y creemos que este tipo de espacio hay que seguir estimulándolo y propiciándolo, porque este tipo de conversaciones que son bastante sinceras, yo siento que ustedes están siendo muy sinceros en lo que están contando, es el tipo de conversaciones reales que la gente tiene que hacer, porque también hay una especie de desprecio a las labores domésticas, a la labor de la casa, al llevar adelante el hogar, a veces sola, sin el apoyo precisamente de los varones que se escapan por ahí después de que hacen lo suyo, en fin, y por lo tanto también hay un tema re importante que tiene que ver con el hogar, quiénes mantienen el hogar y la importancia que eso tiene, y ahí yo estoy de acuerdo que tal vez como Estado deberíamos proponer un poquito más de acompañar a las dueñas de casa, a las madres, muchas veces solteras o abandonadas. Pasemos Alejandro, entonces al... ¿Sí? una cosita, con respecto a lo que decía Rodrigo con el tema de la paridad, y aquí lo voy a relacionar un poquito con el cambio de gabinete y con Carolina Toá. Yo aquí me pregunto, ¿qué es paridad, po? Paridad es poner a una mujer en un cargo solo por ser mujer, yo siendo mujer, pero te estoy dando este caso puntual. Es poner a una mujer en un cargo solo por ser mujer, sin importar que enfrentara o enfrenta un juicio por una pérdida de 300 millones, que haya tenido vínculos con Sokimich. ¿Así se está premiando a Carolina Toa? Esa es mi Excelente acotación. pregunta. Excelente pregunta porque además recordemos que Gabriel Boric cuando partió su gobierno dijo que este iba a ser un gobierno feminista y de alguna manera se cumple lo que está diciendo Rodrigo, la gestión, hay que cumplir con el compromiso, pero ¿a qué costo? Yo dije que Carolina Toá iba a ser un dolor de cabeza para este gobierno porque le van a dar duro y tú ya estás mencionando parte del problema. Incluso se estaba diciendo, no lo tengo confirmado, de que su actual pareja sería abogado, asesor jurídico de gente de la CAM, lo cual obviamente sería una contradicción enorme que la ministra de Interior tenga como pareja a alguien que está defendiendo a la CAM. Conflicto de intereses no menor. Revisemos, cuéntenme, por favor, qué les parece entonces todos estos nombramientos. No hablemos del chascarro de lo que se demoró este proceso hoy día. Yo la verdad que no había visto nunca una situación de este tipo, donde poco menos que andaban buscando a los ministros a última hora, poco menos que por Tinder. Entonces, salió Isca Siches, lo sabemos, tenía que salir, no había caso con Isca Siches, y entra Carolina Toá con lo que sabemos que es Carolina Toá, y salía Manuel Monsalve, y resulta que la derecha, e incluso tengo entendido que el socialismo democrático, que forma parte del gobierno, le dijeron al presidente que el señor Cataldo era impresentable como subsecretario de Interior en reemplazo de Manuel Monsalve, que al final se quedó en la subsecretaría de Interior. Lo vimos ahí entonces encargado de hacer todo el proceso de juramentación de los nuevos ministros y de la salida de los que se iban. Eso pasó en Interior. Luego, ¿qué tenemos? En Sexpress, bueno, señor Jackson, amigui del presidente, no podía salir, así que se fue a Desarrollo. Y a Sexpress se quedó Analía Uriarte, que sabemos que es una mujer muy inteligente, trabajó con Michelle Bachelet, en fin, es una persona que tiene mucho manejo. ¿Qué tenemos después? En Desarrollo Social sale la ministra Vega y ahí entra el comodín George Jackson. Esto me recuerda a las platas de cuando se hacía autodonaciones Jackson, siempre, por lo que sale por un lado, entra por el otro, en fin. Bueno, George Jackson se mantiene entonces en el gabinete.
En salud sale la ministra Yarza y entra Jimena Aguilera, hija del locutor famoso, muy conocido y muy querido Pablo Aguilera. No conozco a la ministra Aguilera, no sé, no tengo antecedentes, así que me abstengo de calificar su rol, no la conozco. ¿Y qué más tenemos? Y en energía sale el señor Huepe y entra Diego Pardo. Yo no estoy seguro si fue una buena elección Diego Pardo, lo he visto haciendo cosas en espacio público, no tengo buena referencia de él. No puedo acordarme qué tontera dijo a lo Grau. Y entre paréntesis, Grau, sí, yo creo que debió haber salido. Y en ciencia se salió Flavio Salazar, que ejercía como ministro de ciencia. Yo no sé si lo conocían. Da lo mismo, si entró y salió, creo que lo conocía ahí. Y entró Silvia Díaz, doctora en química de la Pontificia Universidad Católica de Chile y primera mujer en ocupar el cargo. Abro entonces estos últimos minutos para vuestras opiniones respecto de este cambio de gabinete. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Fueron atinados estos cambios o solamente es dilatar a la espera de soluciones mucho más concretas? Vanessa, algo que te llamó la atención de esta Me situación. siento, bueno, Carolina Toá me llamó mucho la atención, por lo que te mencionaba, por lo altamente cuestionada que está. Giorgio Jackson no me sorprendió, se nota el amiguismo. En cuanto a la ministra Aguilera Salud, me parece una buena elección, fue parte del comité asesor por el tema de la pandemia, excelente Ya. profesional ella, así que me parece una buena decisión. Lo que sí, este cambio de gabinete era necesario, después de un 62-38, necesitaban este cambio de gabinete. Incluso creo que se podría haber involucrado, incluido a la DC, y haber también existido un cambio de discurso, ¿ya? Y un cambio de tono, y un cambio de tono del trato hacia los de ellos y hacia la oposición. Me faltó eso, y lo de Cataldo lo encontré lamentable, no sé, bueno, borró los tweets que él había publicado después. No sé si han escuchado el nuevo dicho que hay ahora ustedes. ¿Duró El menos que nuevo, Cataldo? en vez de esperar un segundo, ahora es esperar un Cataldo. O sea, Oye, duró 2 segundos, 26 minutos del cargo, según la 26 récord. minutos. Entonces, en vez de esperar un segundo, esperamos un Cataldo. Ese hoy es el nuevo dicho. Pero sí, me Ah, bueno. pareció un cambio de gabinete bastante acertado. Tengo excepciones con energía, como mencionabas tú. Lo encuentro un tipo muy, muy tibio, la persona que está en energía. Diego Pardo. Él exactamente, un tipo muy tibio, no lo veo en energía, siento que energía es una cartera importante hoy en día, así que no lo veo ahí, y me siento como en un gabinete de Michelle Bachelet, la verdad, así me Ya. siento. Ojo, que entre los que se especuló que se iba, estaba la ministra de Justicia, creo, Marcela Ríos, porque ya la oposición había notificado una eventual acusación constitucional contra Marcela Ríos por el cambio de detenidos, no me acuerdo bien el caso, pero era porque autorizó el cambio de detenidos que estaban en una cárcel, parece que eran detenidos extranjeros o terroristas, no me acuerdo bien, y se saltó todas las reglas y obligó a Gendarmería a cambiarlos y se compró un conflicto con Gendarmería. Y bueno, yo recuerdo que alguien de la oposición de los partidos de Chile Vamos dijeron, vamos a esperar después del plebiscito, después del eventual cambio, que ya se sabía que venía un cambio de gabinete, para ver si perseguimos o no perseguimos a Marcela Ríos. Bueno, porque obviamente si salía la ministra, ¿para qué la iban a acusar? Pero por lo que se sabe, se mantiene Marcela Ríos, así que ojo, eso va a ser noticia seguramente los próximos días, porque Chile Vamos ya había anunciado una eventual acusación constitucional contra ella por este incidente. Paula Nuche, ¿te gustó o no este cambio de gabinete? Primero que todo, creo que era necesario y de hecho siento que tardó en realizarse. Creo que cuando hay mucha improvisación, cuando hay mucha falta de tino y también cuando hace falta profesionalismo en ciertas materias específicas, este cambio se debió haber realizado mucho tiempo antes. Para mí, este comienzo ha sido principalmente de las disculpas y de los perdonazos. Creo que sin lugar a dudas, tengo la esperanza, que es lo único que me queda en este momento, de esperar que ojalá No, las cosas mejoren.
tenemos más Paula ahora, tenemos mucho más, por favor. Sí, no, pero Debería estar tenemos feliz, por la favor, Paula. certeza, no, tengo la esperanza, porque la certeza no la tengo, de que las cosas puedan mejorar un poco, esperando por el bien de Chile, porque creo que todos los que amamos nuestro país queremos que las cosas funcionen, independientemente de que sintamos o no cercanía política con este gobierno. Creo que sin lugar a dudas me llama la atención algo que no se me puede escapar hoy día, y tiene que ver con la meritocracia. Educamos a nuestros hijos y nos criaron diciéndonos que teníamos que ser los mejores, que si éramos los mejores de esa manera íbamos a ser buenos profesionales, íbamos a tener valoración, íbamos a estar en la posibilidad de poder ejercer cambios sociales dentro del área de que nosotros nos gustaba. Pero siento hoy día que este sueño de la meritocracia, de esforzarse por ser el mejor, lamentablemente es solamente para ciertos sectores, no es para todos, porque hay mucha gente que está en la élite, y me refiero yo, no tiene que ver con la izquierda o la derecha, tiene que ver con las posiciones que ocupan. No olvidarse que gran parte de las personas que hoy día está en el Frente Amplio o en la izquierda más radicalizada son hijos de personas que estuvieron en papel protagónico en los tiempos de la concertación y la nueva mayoría, y que en definitiva hoy día están ahí, además de que se les abrió la puerta de manera clara para estar tomando decisiones por esa razón, y no necesariamente porque son los más inteligentes, porque tienen los méritos académicos. Creo que sin lugar a duda un título profesional no dista de lo que es una persona, pero sin lugar a duda cuando uno espera representar al otro o tener ciertas competencias técnicas en materia, hay que tener un mínimo establecido. Y creo que claramente cuando se determinó el gabinete la vez anterior, no se tuvo. O sea, yo creo que lo que significó tener a Isquia Siche en lo que le correspondió liderar este tiempo fue un error tremendo, sabiendo que claramente ella fue fundamental para que el presidente tuviera un buen desempeño electoral y terminara siendo electo. Y esas confianzas muchas veces son pagadas en política, pero también hay que saber cuándo uno tiene dedos para el piano y dónde debería estar. Y yo creo que fue un desatino tremendo haberle entregado esa responsabilidad por darse el gusto de decir que era necesario tener la primera mujer en la historia en ese cargo, sabiendo que hay muchas mujeres que son especialistas. Y si nos vamos a regiones, miramos a nuestro alrededor y encontramos muchas veces que los encargados de seguridad pública tienen ningún tipo de experiencia, no tienen la expertise, o así en diferentes aspectos y sectores. Yo espero en algún momento, más que la profesionalización, en ir cambiando culturalmente y entendiendo que tenemos que escoger a los mejores. Yo creo que en todos los sectores políticos, en todas las regiones, hay personas que se destacan en ciertas áreas, y esos destacados deberían estar en el espectro público, no tan solo el que le hace cariñito en la espalda al parlamentario, al presidente o al del partido político. Y que habitualmente son militantes de partidos los que llegan a los cargos. Yo conozco a varios que están hoy día en la sexta región ocupando carteras, incluso directivos, que andaban ahí haciendo protestas. Pensaba justamente en los jovencitos que hoy día están afuera de la moneda, que ahí están seguramente los candidatos del futuro, porque ya se hizo, entonces se está haciendo normal que el que hace boche, el que sale a la calle y todo lo demás, termina siendo presidente de la República. Encontré mientras hablaba justamente lo que les mencionaba sobre Marcela Ríos. Dice que los parlamentarios opositores, esto fue de hace unos días, el 30 de agosto, decía acá que Chile Vamos no descartaba, aquí les voy a compartir para que lo puedan ver también, no descartaban una acusación constitucional contra la titular de Justicia y Derechos Humanos tras la entrega de beneficios carcelarios a reos en Angol. Ese fue el incidente, esta noticia del portal de 24 horas del 30 de agosto. Dice la noticia que las bancadas de Chile Vamos y el diputado Roberto Yarzo del Partido de la Gente solicitaron al presidente Gabriel Boric la renuncia de la ministra Marcela Ríos por el otorgamiento de beneficios carcelarios a reos de Angol. En concreto, los parlamentarios apuntaron a la denuncia realizada por la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería, quienes acusaron el traslado de internos mapuche del Centro de Detención Preventiva de Angol el pasado 17 de agosto hasta el Centro de Educación y Trabajo de la misma ciudad, tras una reunión de comunidades mapuche y autoridades penitenciarias. La cita tuvo lugar un día después de que se encontrara un lienzo
en un ataque incendiario en el sector de La Cabaña, donde había amenazas en contra del alcaide del centro penitenciario de Angol, Luis Poveda. Bueno, básicamente lo que quieren decir es que la ministra se había saltado el conducto regular, había hecho un uso abusivo de esa autoridad para provocar este cambio, de alguna manera privilegiando a ciertos reos respecto de otros. Rodrigo Lagos, tus últimas palabras para contarnos qué te pareció el cambio de gabinete. Con el nivel de improvisación, nada de extraño que se hubiera autocambiado el presidente Boric. Ojalá hubiera ocurrido, pero no pasó. Ahora, Isquia hace rato que andaba con... No sé con qué andaba en realidad, pero lo hizo... Ese se merecía ese cambio, esta ministra. Giorgio Jackson, sabemos que es amigo del presidente, al igual que Isquia. Bueno, esto como que lo evidenció en su momento el diputado de la carrera, cuando se despidió de Isquia la semana pasada, diciéndole que después de la elección que le fuera muy bien y que lo más probable es que se viera en alguna embajada. Bueno, ocurrió. Esperemos la embajada ahora. Giorgio Jackson, yo creo que debiera haberse ido al Ministerio de Agricultura para que luzca sus 6 gorros con colores que se pone y que a mi juicio respetan poco lo que es la categoría de ser un ministro, al igual que el presidente. El ministro de Agricultura, yo pensé que se iba, entre paréntesis también. No, pero yo lo digo de forma irónica. Ojalá se hubiera ido Cultura para que él pudiera lucir sus gorros. Porque creo que, bueno, yo soy tal vez un poquito más conservador respecto a la vestimenta, pero ahí hubiera quedado como anillo en el dedo, como se dice. El otro señor que se me olvidó el apellido, que duró 26 minutos, como dijo Vanessa, que era... Cataldo. Ya, duraste un cataldo. Está bien, o sea, es que sabemos en realidad, yo creo que todo el gabinete, o todo lo que tenga cierta relación con el presidente, en algún momento estuvieron en alguna protesta, con alguna molotov, con alguna insulto carabinero, con alguna quema de bandera. Sabemos que todo el grupo, el consejo de curso, en algún momento estuvo involucrado en algún tipo de eso, al igual que los serenis de acá. Hay varios que estuvieron también en esas típicas cicletadas y apedreando a carabineros, etcétera. Entonces, bueno, es lo que se eligió, es lo que a veces pienso merecemos. Espero que mejore por el bien de la gente. No me gustaría ver a Chile hundido cada vez más, con un dólar por las nubes, con una inflación tremenda, con el estancamiento de la inversión, ¿cierto? Con poca infraestructura para que la gente compre, para que la gente arriende, teniendo una especie de fijación de precios, como lo hacen en Argentina. Eso la verdad que no me agradaría para nada. Los cambios de gabinete van a seguir existiendo, los amigos siempre van a estar existiendo, es típico de todos los gobiernos, tanto de derecha como izquierda. A veces uno piensa, yo también tuve un cargo político, y obviamente a veces uno piensa que los cargos políticos, a pesar de que son políticos, también uno espera que se nombre gente que esté de acuerdo al cargo. ¿Por qué no se hace? No sé. La política se aprende harto, también se aprende que uno puede estar en la gloria un día y al otro día se va a su casa. Es así de sencillo. Y eso es lo ingrato tal vez de ese trabajo. Pero uno lo acepta, uno sabe cómo es, uno nunca va a esperar las felicitaciones ni las gracias, ¿cierto? Al final son básicamente muchas discusiones y aprender. Esto yo creo que no se va a acabar hasta que aparezca alguien que pueda decir la verdad. Lo malo de decir la verdad es que no es populista. Entonces, cuando aparece alguien diciendo muchas verdades, la verdad que genera reticencia, no agrada mucho. Entonces la gente también espera una persona simpática, hablando temas populistas y cayéndole bien a la gente. Por eso votan. Sí, efectivamente. A propósito de los 4 parlamentarios que se dieron con menos del 1% en la votación en
en la última elección parlamentaria. Una es de acá, de mi zona, precisamente, y yo me pregunto, ¿qué está haciendo ella hoy día? ¿Qué está haciendo otra parlamentaria también que salía bailando en Instagram? Y yo le insto a las personas que nos ven que hagan seguimiento. ¿Qué hacen sus parlamentarios? ¿Cuáles son los proyectos que han presentado? ¿Cómo han votado los proyectos que han presentado otros o los que han mandado los ejecutivos? Porque no puede ser que pasen 4 años sentados en un pupitre sin hacer nada prácticamente. Buena parte del conflicto que tuvimos, el famoso estallido social, tiene que ver con parlamentarios que no hacen la pega. Un país donde las leyes se demoran décadas, y no estoy exagerando. Hay leyes que se demoran décadas. Solamente en la reforma del Código de Agua, que sé que es un tema que te interesa mucho a ti, Paula, se demoró 10 años. ¿Ah? Y era graciosísimo ver después cómo se estaban tratando de vender en la Constitución cosas que se acababan de legislar en la reforma del Código de Agua. Y tal como dice Rodrigo, decir la verdad no es popular, pero en Estudio Ciudadano y en A Buen Tiempo hemos tomado esa decisión. No nos importa no ser populares en la medida que entreguemos estos espacios de conversación, de reflexión, para empezar a decir las cosas por su nombre, de manera entonces que la gente sincere sus posiciones, sincere el conocimiento y tome mejores decisiones el día de mañana, porque tal como tú dijiste, tenemos los gobiernos que nos merecemos. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a Vanessa Cabello, trabajadora social, a Paula Nuche, abogada, y a Rodrigo Lagos, ex Seremi del Medio Ambiente de la Sexta Región, el haber aceptado esta invitación de la UNES Tiempo para conversar un poquito, parte nomás, de lo que es este ambiente post-plebiscito. Vamos a seguir conversando, espero que los podamos tener nuevamente más adelante, porque tenemos que generar nuevos espacios de diálogo. Hay muchos temas, como por ejemplo este de si vamos a seguir o no inmediatamente con un proceso convencional, o nos vamos a tomar una pausita que harta falta que nos hace, especialmente ahora que viene el 18 y viene una época para relajarnos un poco. Muchas gracias a ustedes por esta ocasión de haberme acompañado en este programa, y espero tenerlo en otro momento. Muchas gracias a ustedes y a los amigos del programa. No se olviden que el próximo jueves están con José Ramón, que va a tener otros invitados para seguir conversando de la actualidad nacional. Nos vemos la próxima semana conmigo, Dios mediante. Hasta luego. Tenemos el derecho de decir lo que queramos, pero siempre con respeto. Quedaste informado de los temas que marcan la pauta en nuestro país. Te dejamos invitado a nuestro próximo programa. Somos, Aún es Tiempo, la voz ciudadana.